Y de vuelta en el cierre de Wall Street, cuando son las 8:19, hora central europea, empezamos con nuestra entrevista del día. Nos acompaña José Antonio Gurpegui, catedrático en la Universidad de Alcalá, director del Instituto Franklin, experto en relaciones internacionales. José Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. José Antonio, volvemos a tener que hablar de esas políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Este fin de semana, ayer, hablaba de una nueva imposición arancelaria del 25% a todo el acero y a todo el metal. Y te quiero preguntar por esos... Aluminio más que metal. Perdón, aluminio. Acero y aluminio. Movimientos que evidencian que Trump en principio va a utilizar aranceles como moneda de cambio. Por ejemplo, hemos visto que ha dicho que esto también incumbe a Canadá y a México, con quienes tenía una pausa arancelaria. Así que estos aranceles, bueno, potencialmente, te pregunto, ¿van a generar más ruido o más impacto? Bueno, con Donald Trump es difícil aventurar qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Desde luego, qué ruido se va a generar. Obviamente, cuando él está imponiendo los aranceles al acero y al aluminio, fundamentalmente al acero, sabe que eso le va a repercutir poderosamente a Canadá y a México, que son, junto a Brasil, los tres grandes exportadores de acero a Estados Unidos, ¿no? Entonces sigue con esa política arancelaria. No acabo de entender muy bien por qué está especialmente, o esa fijación que tiene con México y Canadá, porque repito que hablar de aranceles al acero es hablar de aranceles a México y Canadá, además de Brasil, como ya he dicho, y veremos en qué termina. Lo llamativo de este tipo de aranceles es que ha dicho que lo va a hacer sin discriminar el origen del acero, ¿no? Con lo cual, pues ahí entramos todos en el mismo saco. También Europa y también España. Para mí significa, y permíteme que me alargue tal vez un poco más de lo conveniente, ¿no? En este caso, pero yo creo que no hay que desviar la atención de otro acontecimiento que va a tener lugar mañana, que es la reunión de la OTAN, en el que va a estar J.D. Vance, por parte, el vicepresidente, por parte americana. Y como ya en otro programa tuyo, Alma, comenté, yo creo que las negociaciones con Europa, negociaciones comerciales, arancelarias, yo pienso que no van a estar muy alejadas o van a estar necesariamente exentas de las conversaciones en cuanto a la OTAN y de forma particular en cuanto a la aportación europea, el aumento de gasto europeo en el porcentaje de gasto militar en la OTAN, ¿no? ¿Y por qué no? Porque el principal proveedor de armas para la OTAN, o de industria armamentística en general, no necesariamente tienen por qué ser armas, el principal proveedor de todo lo que tiene que ver con la industria armamentística, o bélica, si se prefiere, es Estados Unidos. De manera que un incremento del gasto europeo porcentual en la OTAN, eso implica o lleva consigo un incremento de gasto a Estados Unidos, ¿no? Es decir, a bienes provenientes de Estados Unidos. De manera que yo pienso que esto ha sido una pequeña, un envite, que diría un jugador de cartas, un jugador de mus, en previsión de lo que venga mañana, de la reunión de mañana que tendrá J.D. Vance con el resto de líderes europeos, hablando sobre la OTAN y la aportación europea a la OTAN. Disculpa si me he alargado un poco, ¿no?, en esto. Nada, no te preocupes. Evidentemente ese es otro de los grandes frentes abiertos que tiene Estados Unidos con Europa y que tiene que ver con el gasto en defensa. De hecho, se habla de hasta qué punto va a cambiar el papel protagónico que Estados Unidos tiene con respecto a la OTAN si no se cumple con las exigencias de Donald Trump. Bueno, yo pienso que Donald Trump se está replanteando realmente la pertenencia de Estados Unidos a distintos organismos internacionales. Y la OTAN no es algo que pueda resultar ajeno a, hombre, por supuesto que es más importante que la Organización Mundial de la Salud o Internacional del Comercio u otro tipo de ayudas, ¿no? Pero yo creo que Trump lo que se está preguntando es por el sentido de la OTAN actualmente.
Y creo que no lo acaba de tener muy claro, o que al menos creo que quiere replantearse el significado de la OTAN actual, porque entiendo que que la principal función de la OTAN, que era el detener, digamos, al enemigo soviético y al comunismo, ¿no? De forma puntual, creo que él ya no acaba de ver ese peligro, ¿no? Él ya no ve, el peligro ya no es bélico, y desde luego que ya no es Rusia, el peligro es económico y es China. Y en ese contexto, Trump tal vez se esté preguntando por el sentido actual de la OTAN, ¿no? Y por eso se permite hablar con la ligereza que habla, diciendo, por ejemplo, que aquellos que no ayuden, o sea, perdón, que no cumplan con el gasto, si Rusia les invade, pues la OTAN o Estados Unidos no le defenderá. Por eso dice también que incluso puede anexionarse Groenlandia invadiéndolo, siendo Dinamarca propietaria o siendo Groenlandia, mejor dicho, parte de Dinamarca y siendo un país de la OTAN. Creo que ese replanteamiento que se está haciendo respecto al papel que juega hoy en día la OTAN, pues le permite precisamente pues jugar con esa o utilizar esa frialdad, ¿no? Resulta muy llamativo, por ejemplo, que para mí es algo muy importante, que ha confesado ya que ha hablado con Putin y que probablemente vuelva a hablar con él para tratar el fin de la guerra en Ucrania. Hasta donde no ha citado para nada a sus aliados europeos, ¿no? Es decir, realmente está ignorando a la OTAN, y si la está ignorando es porque, bueno, pues está, creo yo, replanteando qué papel juega la OTAN en el panorama geopolítico mundial actual. Está cuestionando ese papel, a la vez está presionando a Europa y efectivamente no está citando a un organismo del cual él es su máximo exponente. Entiendo que como medida de presión, o sea, ¿qué crees que es más? ¿Por presión a Europa a que verdaderamente cumplan con sus expectativas en torno y con sus peticiones en torno a gasto militar, o por lo que tú dices? Porque él mismo cuestiona el valor que tiene la OTAN en un contexto como este. ¿Con qué te quedarías de las dos cosas? Es muy difícil, Alma, es muy difícil la pregunta que me planteas, porque yo creo que él considera ambas, ¿no? Sería es muy difícil decir, bueno, él hace esto por esto, y sobre todo hablando de Donald Trump, que tiene una mente, creo yo, bastante compleja, ¿no? Y bastante, en ocasiones, ordenadamente caótica, ¿no? Yo creo que tal vez con las dos, si acaso un poco más por la segunda, ¿no? Porque realmente está mostrando pues no sé, una cierta, tampoco quiero decir dejadez, ¿no? Pero una cierta... la OTAN no es algo en este momento que realmente ocupe posiciones importantes en su escala de valores. Es algo que está ahí, que lo utiliza continuamente como amenaza para Europa, en el sentido de que tiene Europa que invertir más en defensa, pero realmente no está considerando a la OTAN con la importancia que desde luego que nosotros los europeos tenemos o lo que significa para nosotros. Y eso, más que lo que veo yo, fundamentalmente lo que se trataría, o lo que debemos hacer los europeos, es también nosotros replantearnos cómo va a ser nuestra defensa, y en cualquier caso ir, no sé hasta qué punto se puede decir desconectándonos de Estados Unidos, pero sí replantearnos una defensa genuinamente europea y fundamentalmente europea, sin dependencia de terceros países como sería Estados Unidos. No es fácil, implica unas inversiones multimillonarias, no sé si los países europeos estarían dispuestos a asumirlas, e implica también que Europa hable con una sola voz, lo que en estos momentos es casi imposible. Incluso dentro de la propia OTAN vemos que hay discrepancias sustanciales entre los distintos miembros europeos, pero bueno, esa tendría que ser la vocación, y tarde o temprano, y desde luego que si se llega a ello se va a tardar años, si no décadas, pues es a donde debiéramos tender como europeos.
¿Qué te planteo? José Antonio, Plantearme preguntas un poco más sencillas, Alma. tenemos que, pues esta creo que no es sencilla. Tenemos que replantearnos que a lo mejor no en todo tenemos que estar alineados con Estados Unidos. Hablabas de esa voz propia de Europa. Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo no sé si lo expresaría como tú lo has hecho, de no estar aliados con Estados Unidos, pero sí tenemos que replantearnos el ser autosuficientes en cuanto podamos nosotros mismos, ¿no? Autosuficientes, desde luego, en defensa y también en economía. Yo creo que la época de la dependencia de Estados Unidos puede estar llegando a su fin. Vamos a ver qué ocurre dentro de 2 años con las elecciones de mitad de mandato. Y yo tengo, pues puestas muchas expectativas en esas elecciones, porque en caso de que Donald Trump perdiera alguna de las cámaras, fundamentalmente el Senado, que para mí es incluso más importante que la Cámara de Representantes. Si Trump perdiera el Senado en esas elecciones, pues todo podía cambiar. Y si dentro de 4 años incluso los republicanos pues pierden la presidencia, pues tal vez pueda volverse a recuperar hasta cierto punto el status quo que hemos vivido hasta hace poco. En cualquier caso, lo que no puede continuar Europa es pensando en temas de defensa, pensando que Estados Unidos es el primo de Zumosol, que los dirigentes norteamericanos se van a dejar convencer, como Stoltenberg convenció a Donald Trump en su primer mandato, y que efectivamente vamos a tener, aunque no nos guste y aunque estemos en contra de ello, pero vamos a tener que empezar a invertir bastante más en nuestra propia defensa sin depender tanto de Estados Unidos. Ahora vamos a retomar ese asunto y vamos a hablar de otra cosa que quiero tratar contigo, pero voy a contar una noticia de última hora que precisamente tiene que ver con decisiones del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, y es que el republicano estaría planteándose indultar al exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich, quien cumplía hasta ahora condena por cargos federales de corrupción, según publica Fox News. El exgobernador de Illinois, de 68 años, fue declarado culpable de intentar vender el escaño en el Senado que dejó vacante Barack Obama tras su elección presidencial de 2008. Tras ser destituido de su cargo por la Asamblea General de Illinois en 2009, Blagojevich fue condenado a 14 años de prisión. Y Trump conmutó la sentencia de Blagojevich en 2020 después de casi 8 años entre rejas, pero no anuló su condena. Tras su liberación, expresó su apoyo a la candidatura presidencial de Donald Trump y ahora el presidente de Estados Unidos podría anular esa condena y definitivamente indultar al exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich. José Antonio, quería hablar contigo también de todos esos cambios a nivel burocrático y administrativo que está llevando a cabo Donald Trump a través de ese Departamento de Eficiencia Gubernamental, de ese DOGE, en todo lo que tiene que ver con organismos, con la USAID, con funcionarios, etcétera. Ahora va a empezar con educación, dijo el otro día. Justicia, defensa, educación. Sí, bueno, él lo que quiere es adelgazar el gasto del Estado, ¿no? Lo que pasa, bueno, que ya se ha encontrado con algunas no sé si decir sentencias, pero algunas disposiciones judiciales que están poniendo una serie de cortapisas a sus intenciones. En cualquier caso, yo hay algunos puntos que no acabo de entender, Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, yo no acabo de entender, por ejemplo, el tema de los aranceles. Una de las peores crisis, sin duda la peor crisis económica de Estados Unidos, fue de los Estados Unidos como los conocemos hoy en día, ¿no? Más allá de la guerra civil y de la esclavitud y todo eso, pero una de las grandes crisis, sobre todo desde el punto de vista económico de Estados Unidos, fue precisamente la Gran Depresión, ¿no? Y entonces, estando Hoover de presidente, se promulgó una ley muy famosa que era la Hawley-Smoot, que imponía aranceles a 20.000 productos, de importación, ¿no? No recuerdo, me gustaría recordar la cita, pero quien era uno de los asesores económicos de Hoover, en unas memorias, recuerdo que leí que viene a decir más o menos, estoy parafraseando, ¿no? Estoy parafraseando. Dice
casi solo me faltó ponerme de rodillas cuando le pedí a Hoover que no pasara la ley, porque eso significaba el auge de los nacionalismos, ¿no? Pero recuerdo perfectamente que decía eso, creo que era Lamont, su asesor, quien decía que casi solo le falta ponerse de rodillas. Fue la primera ley proteccionista de Estados Unidos, se pasa en 1930, y resultó tal desastre que una de las primeras disposiciones que firmó Roosevelt cuando llega a la presidencia fue precisamente la derogación de esa ley. Porque la imposición de aranceles no había hecho más que realmente empeorar la situación, que ya estaba mal de por sí durante la Gran Depresión, ¿no? O si seguimos también con esta visión histórica, también cuando nosotros ya nos hemos olvidado de las famosas ergonomics, ¿no? Me imagino que habrá gente, o al menos quienes tengan ya una edad como yo, se acordarán de la famosa ergonomics para vencer la estanflación, aquella estanflación que ocurre en Estados Unidos. Pues bueno, Donald Trump está haciendo justo lo contrario, o Donald Trump actúa como si no conociera la famosa estanflación de los años 80, por situar a quien pueda no reconocer de lo que estoy hablando. Bueno, pues Donald Trump está actuando exactamente, o está siguiendo exactamente el camino contrario, o como si no conociera ninguno de estos dos acontecimientos que desde mi punto de vista son fundamentales en la historia económica de Estados Unidos, ¿no? La Gran Depresión, por una parte, y después esa gran revolución económica que lleva a cabo Ronald Reagan en los años 80, que es en lo que se sientan las bases del republicanismo actual, ¿no? Pues bueno, él tensa los principios de lo que viene a denominarse ergonomics y de hecho está creando una nueva y distinta corriente dentro del republicanismo, que sería el trumpismo, pero que cada vez se aleja más y más de la doctrina de Reagan o de los principios liberales desde Locke o Adam Smith, ¿no? O sea, no tiene nada que ver ya con aquello. Pues José Antonio Gurpegui, catedrático en la Universidad de Alcalá, director del Instituto Franklin, como siempre, gracias por charlar contigo este ratito. Bueno, pues muchas gracias. Creo que hoy he estado excesivamente extenso en mis respuestas, Alma. Discúlpame, la próxima vez intentaré ser más breve. Hay asuntos que necesitan siempre contexto, así que es importante que lo tengamos. Muchísimas gracias. Un abrazo, buenas noches.